Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto para mí darte la bienvenida a una emisión más de tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán, escritora, locutora y directora de Radio Pasión, y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Yo leo para ti. Me encanta leer para ti. Si no tienes tiempo de hacerlo, puedes simplemente ponerte cómodo, cómoda, cerrar los ojos y echar a volar la imaginación junto conmigo. El día de hoy traigo para ti un libro que me encontré en mi librero que se llama Sueña, Lucha, Vive. Este libro salió publicado en el año 2018. En enero del año 2018 fue la primera edición y fue publicado en Madrid, España, por Editorial Libros, que Editorial Libros fue mi editorial hasta que, tuvo que cerrar sus puertas después de la pandemia. Y aquí, entre todos los proyectos que se hacían y organizaba la directora del editorial, Lorena San Pedro, fueron varias antologías de diferentes autores que fueron destinadas a diferentes causas. Es decir, que la venta de estos libros, en donde muchos autores aportábamos una historia, a veces más pequeña, a veces un poquito más extensa, se formaba el libro y todo lo recaudado era para diferentes causas. Y aquí no fue la excepción con este libro, que se llama Sueña, Lucha y Vive, que fue un libro con el que se pretendió aportar ese pequeño granito de arena que ayude a los enfermos. Es un libro salido de la colaboración desinteresada de varios autores junto con Editorial Libros y la asociación AOEX Plasencia, y son relatos que te enamoran, te hacen soñar e incluso fantasear, y el tema general fue No estás solo. Y el día de hoy quiero traer para ti la lectura de algunos de estos micro relatos. Algunos son más chiquitos que otros, para que puedas conocer diferentes autores y que también puedas conocer diferentes historias. ¿Qué te parece si empezamos? Y el primer microrrelato se llama Y el ganador del premio Planeta es... Este microrrelato fue escrito por Pepe Ramos. Juan pasaba sus horas entre fogones. Era cocinero en un importante restaurante y no había sido de casualidad. Empezó como friegaplatos, fue poco a poco a base de constancia y ganas de aprender, como consiguió ascender hasta llegar a ser el segundo de a bordo, detrás del chef. Era una de sus pasiones. Disfrutaba preparando deliciosos platillos con patatas panaderas, gambones con salsa de ostras y miles más de recetas que había ido aprendiendo de su maestro y jefe, el gran Pierre Duchesne. Pero a pesar de las horas que pasaba delante del fuego, mezclando ingredientes, añadiendo especias, tenía otra pasión. No solo de alimentar el cuerpo vive el hombre, decía con una sonrisa, sino también el espíritu. Su gran pasión era la escritura. Al principio solo eran ideas que le venían en los momentos en los que pasaba los platos por la máquina y fregaba las cacerolas o sartenes, pero nunca llegó a plasmarlas en papel. Cuando llegaba a casa estaba tan fatigado que lo único que le apetecía era descansar. Luego, cuando empezó como pinche de cocina, aquellas historias fueron tomando cuerpo, y mientras pelaba patatas y preparaba ensaladas,
Su mente se evadía e imaginaba mundos con sus habitantes y sus seres mitológicos. Un día, mientras volvía a casa en autobús, empezó a plasmar en papel aquellos bocetos que se le habían ocurrido mientras preparaba cogollos con atún, pimiento, endivias y anchoas. Para dicho menester había comprado un cuaderno y empezó a plasmar en aquellas líneas las ideas que habían brotado aquella mañana. Sin darse cuenta fueron llenándose páginas y páginas. Para cuando fue consciente de que necesitaba poner todo aquello en orden, ya llevaba 5 cuadernos y había empezado un sexto. Finalmente, en uno de sus días libres decidió que era el momento de pasar todo aquello a la computadora, dar vida a los personajes y crear ese mundo en el que vivirían, crecerían y morirían. Al principio fue duro, le dolían los dedos de pasar toda aquella información de manera coherente, pero poco a poco aquel mundo fruto de su imaginación fue cogiendo forma, fue moldeándolo, forjándolo, alimentándolo. Las pocas horas libres que le quedaban las pasaba delante del teclado. Crónicas de Kittel alcanzó un tamaño descomunal, más de 1000 páginas, pero no podía parar. Cada vez que sus dedos se apoyaban en el teclado, surgían más ideas, nuevos personajes, nuevas aventuras. Era su mundo. Había nacido en el office de una cocina, entre platos sucios, cacharros manchados de grasa y restos de comida, pero tenía personalidad propia. Nunca se le había pasado por la cabeza publicar. Para él, aquello era un sueño, una fantasía. Se sentía feliz viviendo como sus personajes, sus hijos, como los llamaba en su cabeza. Crecían, sufrían, salían victoriosos o derrotados, pero aprendían de sus errores y continuaban adelante. En su trabajo seguía siendo un hombre disciplinado y su rápida capacidad de aprendizaje hizo que el cocinero se fijase en él y empezase a enseñarle algunas técnicas de cocina más sofisticadas, a preparar los platos más complicados e incluso le dejaba que dejase volar su imaginación para crear nuevas recetas. La primera sorpresa llegó el día en que en la carta aparecía una de sus creaciones, prueba del afecto que el chef le tenía. Un día, mientras investigaban qué se podía hacer con sandía y rapé, Pierre le comentó que una editorial quería editar un libro con las mejores recetas del restaurante y pensaba que eso podía venir bien para el negocio, ya que le daría todavía más publicidad y en los tiempos que corrían, toda ayuda extra venía bien. Le pidió si podía añadir al libro algunas de las ideas que él había tenido y Juan se mostró encantado. Le dijo que durante un tiempo se tendría que encargar del restaurante, que confiaba en él, ya que iba a necesitar al menos un par de semanas para escribir el libro. Entonces, sin saber muy bien el motivo, le dijo: «Yo también he escrito un libro, pero no es de cocina». Pierre le miró y con una sonrisa cómplice le dijo: «No me extraña, tienes una gran imaginación, algo que, tanto en cocina como en la literatura, es fundamental. El arte es algo que se tiene o no se tiene. Tienes la capacidad de hacer que la gente se estremezca con tus platos, que desee probar otro más, que cuando salen por la puerta deseen volver a vivir otra experiencia parecida. Eso es arte, pero el arte se manifiesta de muchas otras formas. Tú lo haces escribiendo y estoy seguro, sin haberte leído, que lo haces bien. Aunque para serte sincero algo sospechaba, te voy a confesar una cosa. Además de cocinar, también soy pintor y me gusta la fotografía. Son otras expresiones del arte, de ese que nos corre por dentro y que necesita que lo plasmen, que los demás lo disfruten. Somos unos privilegiados ya que tenemos la capacidad de hacer sentir sin tocar, de remover almas y dejarles siempre con el deseo de querer un poquito más». Juan se sonrojó, no esperaba aquel halago por parte de su jefe y comprendió que era verdad, que tenían un don. Esa era la palabra exacta, un don que les permitía hacer cosas increíbles, y por primera vez fue consciente de que podía intentar hacer llegar sus historias a más gente, compartir con el público sus creaciones, como hacía con sus recetas, y dejar que las primeras alimentaran el alma con el mismo placer que las segundas lo hacían con el cuerpo.
Continuaron hablando durante un rato y finalmente Pierre le dijo que hablaría con el contacto del editorial que se iba a encargar de editar su libro e intentar sondear la posibilidad de publicarlo. Nunca, ni en sus mejores sueños, aparecía la posibilidad de ver uno de sus libros en los estantes de las librerías del país, y sin embargo, 9 meses después de la conversación con Pierre, aquello se hizo realidad. Fue como un parto. Empezaron las campañas publicitarias, las entrevistas, la firma de autógrafos, el que lo saludaran por la calle. Pero lo más sorprendente es que la gente quería saber más de Kittel, aquel héroe que había nacido en su interior y que ahora era un miembro más de aquella sociedad. No tardó en salir el segundo libro, pero no fue suficiente para saciar el apetito del público entusiasmado y entregado a la causa. Y entonces llegó un tercero. Resultaba complicado compaginar la vida pública de escritor y la de cocinero del más prestigioso restaurante de la ciudad, pero lo hizo durante años y las crónicas de Kittel llegaron a los 8 volúmenes. El restaurante, desde que se publicó el libro de recetas, y por qué no decirlo, sus libros también, estaba siempre lleno. La gente acudía no solo a saborear los mejores platos de la ciudad, sino también a conocer a aquel hombre que delante de unos fogones era capaz de crear tanto arte. Pero no solo de historias de fantasía vive un hombre, además de forjar un héroe y de hacerlo parte de este mundo, ya que en carnaval la gente había empezado a disfrazarse como Kittel, había empezado una novela costumbrista ambientada en la España de la Guerra Civil y que le estaba costando más de lo previsto. Exigía mucha documentación, eso implicaba tiempo para ello, del que casi no disponía, y aquella historia de una familia rasgada en dos por la mayor barbarie de ese país avanzaba a pasos de tortuga. 3 años después, con el manuscrito ya registrado, se presentó al Premio Planeta de Novela. Muchos se reían de él y decían que a pesar de ser un excelente escritor de narrativa fantástica, aquello eran palabras mayores, y además estaban convencidos de que ese tipo de premios estaban amañados de antemano y sería mejor que no perdiese el tiempo de enviarlo, que probase con otros concursos menos conocidos y en donde tal vez pudiese ser más fácil ganar. Nadie le dio ánimos. Decían que lo suyo era la fantasía y lo que había escrito, sin tan solo ni siquiera haberlo leído, no encajaba en su estilo. En su fuero interno era consciente de que precisamente necesitaba quitarse esa etiqueta, dejar de lado aquellas tierras lejanas y demostrar que estas tierras más cercanas y dolorosas también las conocía. Mientras tanto, seguía compaginando el arte culinario con el arte literario, hasta que unos meses después le llegaba la noticia. Su novela había pasado las primeras fases y entraba en la quiniela de finalista. En teoría, dicha información ha de ser bastante confidencial, pero alguien se fue de la lengua. Para Juan era una noticia increíble. Por un lado callaba la boca aquellos detractores que no creían en su trabajo y por el otro se sentía contento consigo mismo, ya que demostraba que el trabajo, el tesón y la fuerza de voluntad junto con el tiempo invertido en aquel proyecto había merecido la pena. Aunque todo acabase allí, ya se podía sentir satisfecho y orgulloso. Durante todos esos años que transcurrieron hasta que estuvo acabada su novela más personal, aquella se presentó al Premio Planeta, tuvo ocasión de llevar el restaurante durante algunos meses, aquellos en los que el chef se ausentaba bien para escribir nuevos libros de recetas o bien por motivos publicitarios y también por la inminente apertura de un nuevo local en la ciudad de París. Pierre confiaba ciegamente en él y este no le defraudó. Un día, estando en pleno servicio, le llegó la tan esperada noticia. Era finalista. La otra novela que optaba al premio era de un afamadísimo escritor y a pesar de las felicitaciones que todo el mundo le daba, también empezaron de nuevo a decirle que no tenía nada que hacer, que ya estaba claro quién sería el ganador, que estaba todo amañado, que se diese con un canto en los dientes con estar en la final. Y solo una persona le dijo que podía ganar y ese fue su jefe. Por fin, llegado el gran día, se encontraba en una sala inmensa, llena de mesas con las autoridades políticas, las literarias, algunos famosos y él. Se sentía más extraño que nunca, más solo que nunca a pesar de estar con tanta gente. Por haber sido finalista estaba en un lugar privilegiado y compartía mantel con algunos personajes influyentes, pero aquel no era su sitio. Era cierto que le encantaba escribir, que junto con la cocina eran sus dos pasiones,
pero en aquel ambiente aburguesado en el que la mayoría de la gente no tenía ni idea, por mucho que quisieran aparentar de literatura, se sentía fuera de lugar. Apenas participó en las conversaciones, sonreía de vez en cuando y procuraba no hablar mucho. Sus compañeros de mesa pensaban que se debía a los nervios del momento. Debería de estar contento, y aunque estaba satisfecho de estar ahí aquella noche, no sentía esa alegría que supone debería demostrar. Pasaron las horas, pasaron los diferentes platos de los que constaba el menú, y para ser sinceros, algunos dejaban bastante que desear, pero para los que le hacían compañía eran un manjar. Y entonces llegó el momento. Las luces del pequeño escenario se iluminaron, las voces en la gran sala se fueron atenuando hasta que todo quedó en silencio. Todos miraban hacia el lugar en el que el presidente del Grupo Planeta, con un micrófono delante y sobre en la mano, te iba a anunciar el que iba a ser el ganador del premio en metálico más importante del país y uno de los más prestigiosos del mundo. El silencio era sepulcral, el tiempo parecía haberse congelado. Las miradas puestas no en el hombre que ocupaba el centro de aquel estado, sino en el sobre que tenía en sus manos. Empezó con un pequeño discurso, unas palabras de agradecimiento a los presentes, a los encargados del catering, a los de marketing, hasta que con sus largos y gruesos dedos abrió el lacrado sobre, pronunciando las palabras que todos esperaban. Y el ganador del premio Planeta es... Durante unos segundos nadie pestañeó. Nadie se movió. Se podía decir que nadie respiró. Todos esperaban el nombre con ansiedad. Juan y el otro finalista eran un manojo de nervios, pero la suerte ya estaba echada y solo quedaba esperar. Juan Rosales. Un aluvión de sensaciones le invadió. Era su nombre. Era él el ganador. Ahora se cerrarían bocas sus amigos, si se podían llamar así, se tendrían que tragar sus palabras. Se quedó sentado en lo que le pareció una eternidad sin saber qué hacer. Al final se levantó, subió al pequeño estrado y miró a toda aquella gente aplaudiendo. A él, a su obra, a su novela. Cerró los ojos buscando inspiración para decir unas palabras y finalmente dijo. Y fue el despertador el que le hizo ser consciente de la terrible realidad haciendo que abriera los ojos. No era cocinero y mucho menos escritor. Eso sí, se llamaba Juan Rosales y era albañil en una obra, pero se despertó con una idea en la cabeza. Escribiría un relato sobre alguien a quien le tocaba el premio Planeta. ¿Vería la luz alguna vez? Tal vez la respuesta la estás escuchando. Pues sí, se vale soñar. ¿Qué te parece? Fíjate que yo en este libro aporté un relato que se llama Si fuera tú siendo yo. Cabe mencionar que, pues, cuando nosotros participamos en una antología, mandamos nuestros relatos y no leemos los relatos de las demás personas que participan. A veces sabemos quiénes participan, a veces no. Y, bueno, los relatos definitivamente los leemos hasta que sale el libro y podemos disfrutarlo completo. Y aquí en este relato me recordó el mío justo que puse aquí, que en algún momento te voy a leer, este relato de Pepe Ramos, que se llama Si fuera tú siendo yo. Y también es un relato de un sueño y está muy curioso, nada más que el mío va para la parte un poco más cómica, de comedia, pero ya se los compartiré después. Pero bueno, espero que te haya gustado este primero y vamos a compartir otro. ¿Qué te parece? Otro micro relato de esta antología. Y vamos con el de una escritora que es bastante popular en España, que a mí me gusta mucho y que se llama Noelia Amarillo. Y ella escribió aquí un micro relato, este es mucho más chiquito, que se llama No soy una princesa, de Noelia Amarillo. No soy una princesa. No tengo una larga melena que deba peinar cada noche, ni vivo en un palacio de paredes doradas y torres encantadas. En lugar de eso, tengo una suave cabeza lampiña que al principio odiaba y que ahora me acaricio sin darme cuenta cuando estoy pensativa. También me falta el pecho derecho. Lo sacrifiqué en mi lucha, igual que el pelo, las cejas y las pestañas. Vivo en un mundo de paredes de ladrillos y muros de hormigón,
y visito a menudo un lugar encantado en el que cada día realizan milagros y devuelven sonrisas a costa de mucha lucha y no poco sufrimiento. No soy una princesa, tampoco una guerrera, aunque a veces lo parezca. Soy una corredora de maratones, aunque nunca he participado en ninguno. He soñado 1000 veces con hacerlo, pero jamás he encontrado el momento oportuno. Siempre lo he dejado para más tarde. Para cuando mis hijos sean mayores, para cuando mi trabajo sea menos absorbente, para cuando tenga menos cosas en la cabeza y más tiempo libre. Durante años he anhelado ponerme a prueba a mí misma y correr largas distancias, pero solo he dedicado a mi sueño un ratito cada día, haciéndolo un recorrido más largo el fin de semana, más corto entre semana, dejando el maratón para más tarde sin ser consciente de que más tarde casi siempre significa nunca. Siempre me ha gustado correr, enfrentarme al tiempo y al espacio en soledad, paso a paso, jadeo a jadeo, con el viento acariciándome la cara y el latido de mi corazón en los oídos mientras todo se desdibuja a mi alrededor. Es entonces cuando mi mente vuela lejos atravesando mundos de fantasía que invento mientras corro. Soy una bruja que vuela en su escoba, soy un dragón que escupe fuego, soy un águila que busca su presa, soy una mujer invencible a la que nada la puede atacar. Pero hace 2 años la escoba se rompió, el fuego se extinguió, la presa se escapó, la enfermedad me atacó. Y paradójicamente más tarde se convirtió en ahora o nunca. Me ayudaron en mi lucha hadas cariñosas vestidas con batas blancas, verdes, rosas y amarillas, faunos forzudos que no me dejaron caer, guerreras incombustibles, príncipes imbatibles y brujas y hechiceros que con sus afiladas varitas extirparon mis demonios. Y ahora estoy aquí, frente a la línea de salida de la 12ª marcha contra el cáncer, dispuesta a correr la primera carrera de muchas. Sacudo los pies, roto los hombros, agito los brazos y estiro el cuello, la mirada fija en los corredores, algunos buenos amigos, la mayoría desconocidos me acompañan. El juez levanta el banderín advirtiéndonos de que el comienzo está próximo. Me coloco en posición, mi gesto resuelto y fiero es el reflejo de mi alma. No estoy nerviosa ni asustada, sino decidida. Tampoco pretendo ganar la carrera, no me hace falta, yo ya he ganado. Gané cuando di el primer paso para hacer realidad mi sueño, y ahora estoy aquí. Cierro los ojos y respiro despacio. De repente escucho el disparo que nos da la salida. Y corro. Soy la diosa del viento elevándome sobre la tierra. Soy la reina del tiempo, dueña del presente y del futuro. Soy un cometa que surge en el espacio iluminando el firmamento. Soy un sueño que se ha convertido en realidad. Soy esperanza, constancia, fuerza y decisión. Soy yo y nadie más que yo. Y corro porque he ganado. Pues qué lindo relato dedicado a una mujer con cáncer. Les digo que a veces cuando escribimos para antologías, las inspiraciones pueden ser muy variadas. Y quiero compartir un relato contigo que se llama Un final inesperado. Y es de una escritora que ya le perdí la pista, pero que recuerdo con mucho, mucho cariño, que fue parte de esta editorial Libros. Una chica muy linda, compañera de editorial. Y ella, bueno, se llama Silvia Kallinger, con este relato que se llama Un final inesperado, que participó en esta antología. Tenía 26 años y aquella noche sería una de las más importantes de los últimos tiempos. Me graduaba y pronto comenzaría mi vida laboral. Estudié Derecho y ya tenía el ojo echado a algunas asesorías jurídicas, con la esperanza de poder ejercer la abogacía en un lugar como aquel, ya que había hecho las prácticas ahí y me sentí muy a gusto. Como iba diciendo, esperaba aquella noche como agua de mayo porque junto con mis amigos y compañeros habíamos hecho miles de planes y todo tenía que salir a la perfección. Nuestra graduación era algo con lo que desde que nos encontramos en el primero de la carrera siempre habíamos soñado y por fin había llegado el día tan ansiado. Elegí un vestido de color verde para la ocasión y recogí mi cabello rubio oscuro en un bonito moño bajo.
Estaba realmente nerviosa y mi madre no sabía cómo calmarme porque temía que pudiera darme algo en cualquier momento. Mi padre estaba impasible esperándonos en el coche. Él era un hombre muy tranquilo y no hacía nada que pudiera alterarle. Yo no había heredado aquella templanza de él y era algo que me hubiera gustado. Todo se tornó muy especial desde nuestra llegada al lugar donde se llevaría a cabo la graduación. Nuestros profesores estaban eufóricos y contentos por nosotros que habíamos sacado unas notas ejemplares. Mi expediente no era el mejor de todos, pero es cierto que no había vivido los mejores momentos de mi vida en el último año. La persona que amaba y que seguía amando me había dejado por centrarse en sus estudios y por si todo eso fuera poco, tenía que verle diariamente y fingir que le veía como un amigo. Deberíamos habernos ido de viaje de fin de carrera, dijo Mario, mientras se sentaba a mi lado y colocaba la chaqueta de su traje perfectamente en la silla. Estaba guapísimo, moreno, de ojos oscuros y labios gruesos. El corazón me dio un vuelco dentro del pecho. Tenía que aprender a gestionar mis emociones. Sí, pero será mejor que antes nos graduemos, le sonreí. ¿Qué pasa, Tortolitos?, preguntó Victoria, una de mis mejores amigas, mientras me abrazaba. No digas eso, le pedí mientras la rajaba con la mirada. Mario y yo hacía un tiempo que lo habíamos dejado. Nuestra relación fue algo que jamás olvidaría, pero él necesitaba tiempo para sus estudios y aquello me dolió demasiado. No podía compaginar las dos cosas. Al final decidí que lo mejor sería que siguiéramos siendo amigos y así fue, aunque me costó la vida misma. Está arrepentido, dijo Andrés, otro de mis colegas, mientras me guiñaba el ojo. ¿Por qué habían decidido aquel día para remover todo lo que seguía sintiendo por Mario? No era justo. Bajé la mirada y comencé a acariciar aquella bonita pulsera que Mario me regaló en uno de sus viajes a Italia. Yo no pude acompañarle, pero siempre soñé con pisar aquellas tierras a su lado. Deseos que nunca hicimos realidad. La noche fue pasando y yo intentaba disfrutar de cada instante. El momento en el que nos graduamos fue mágico y especial. Nos despedimos de la familia que nos había acompañado y nos encaminamos hacia el salón donde celebraríamos la cena. Debo reconocer que estaba más apática de la cuenta, porque no soportaba tener a Mario cerca y mucho menos las miradas que me había dedicado durante toda la noche. Espera, susurró Mario a la salida. Le miré mientras me abrazaba a mí misma. Vi algo distinto en su mirada y aquello me asustó. No vamos a encontrar sitio si nos quedamos atrás. No se preocupen porque nosotros les guardamos uno, dijo Victoria guiñándole un ojo a Mario, y aquello me mosqueó más de lo que ya estaba. ¿Qué estaba pasando allí? Cuando todos desaparecieron de nuestra vista, puso su mano en mi cintura delicadamente y comenzamos a andar hasta llegar a uno de los bancos del parque donde tantas horas habíamos pasado, justo al lado de la universidad. Estaba nerviosa y por un momento sentí que nada había cambiado entre nosotros, que seguíamos con nuestros planes de futuro, que formaríamos una vida juntos y que me besaría con la misma intensidad que lo hacía antes. No puedo seguir así, Mónica. Le miré a los ojos y suspiré hondo. ¿Qué pretendía? ¿Qué ocurre? Hace un tiempo hice una tontería de la que me arrepentiré todos los días de mi vida y quiero que sepas que te quiero, que nunca debí dejarte. Unas lágrimas rebeldes recorrieron mi rostro ante su confesión. Pero no tienes de qué preocuparte. Es agua pasada, yo ya te perdoné. Intenté sonreír sin mirarle porque mis lágrimas me delatarían. Ese es el problema, no quiero que lo nuestro quede anclado en el pasado, necesito tenerte cerca ¿Y? Levanté la vista y me encontré con aquellos impresionantes ojos oscuros que parecían más sinceros que nunca. Hemos vivido muchas cosas juntos en los 5 años que estuvimos juntos, comenzó a decir mientras acariciaba mi rostro. Y me he dado cuenta que no puedo estar alejado de ti. Quiero que sigamos desde donde lo dejamos. Sus palabras me parecieron lo más sincero que había escuchado nunca y comencé a llorar como una niña pequeña. Él me acunó entre sus brazos e intentó calmarme. No te haces una idea de lo que te he echado de menos.
de lo que me he acordado de todo lo que teníamos planeado. Nuestros viajes, por ejemplo, sonrió Pícaro. No te preocupes por nada de eso, porque tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Cogió mi mano y me llevó hasta la calle paralela, donde tenía un coche estacionado. Abrió el maletero y me encontré con 2 grandes maletas. Una de ellas era la de Victoria. Pero hablé con tu madre y le conté lo que sentía. Quiso hacerme el favor y llenó todo lo que necesitarías hasta casa de Victoria, la cual preparó tu maleta y ahora espero que estés lista porque nos espera un fantástico crucero por Italia. ¡Feliz cumpleaños! Miré el reloj que marcaba las 0 horas del 3 de junio del 2016. ¿Será todo un sueño? ¿Me despertaría y volvería a la cruda realidad donde Mario no estaba a mi lado? Di algo, imploró emocionado. Tengo hambre, berreé cómicamente mientras tapaba mi rostro. Reímos ante aquello y le abracé mientras volvía a saborear sus labios. ¡Claro que quería estar con él! En unas horas haríamos realidad nuestro sueño de viajar juntos por la bella Italia. He sido precavido y traigo comida. Vamos. Aplaudí emocionada y me monté en el coche poniendo rumbo a Málaga, lugar donde comenzaría nuestro maravilloso viaje. Nunca olvidaré mi 27º cumpleaños, el cual celebré a su lado con el regalo más maravilloso que nadie podría haberme hecho, su corazón. Y no sé por qué me late que esta historia podría ser algo personal y podría ser algo que no fue fantasía, porque yo recuerdo que esta autora era abogada y era joven. Entonces, en algún punto, algún día me enseñó alguna foto de su pareja y creo que coincide con la descripción, así que vamos a quedarnos con la idea de que fue un relato de un momento que ella a lo mejor soñó o que no se imaginó y que simplemente lo vivió. ¿Y qué te parece si continuamos con un relato de Juani Hernández que se llama Verde Ambarino? Era una mañana gris como lo eran últimamente. La incesante llovizna bañaba en tristeza el reino. El mismo aire de melancolía que penetraba por las ventanas de la sala del Consejo del Castillo. Allí, los ancianos se hallaban reunidos con sus soberanos en busca de ese mal que aquejaba la región y que la sumía en las sombras, y así despejarla para que retornase el tibio y brillante sol. Llevaban horas lanzando conjeturas al aire, pero cada una era más vana que la anterior. Y no era que no hallasen solución, sino que no podían dilucidar qué era lo que debían solucionar. Todos los ancianos argumentaban entre sí, tomando ideas para desecharlas al segundo siguiente. Todos excepto uno, el anciano más longevo, que se mantenía en silencio, con la mirada ausente. A la reina no le pasó desapercibido su gesto taciturno y supuso que algo importante se gestaba en su mente. ¿Qué te aflige?, alzó la voz la soberana. El anciano desvió la mirada hacia ella, entendiendo que reclamaba su atención. Creo que comprendo lo que sucede, pronunció en voz baja, pero fue suficiente para que el resto de ancianos callase a su alrededor y le dirigieran la mirada, expectantes al igual que los monarcas. Habla, pidió el rey. Aún no ha llegado nuestro heredero, recitó con quietud y gravedad. Los reyes bajaron su rostro con tristeza, reflejo de aquella carencia, mientras un murmullo de asombro se alzó en la sala. Es verdad, dijo uno de los ancianos. Ya va siendo tiempo, dijo el otro. ¿A qué se deberá la demora?, decía un tercero. Majestades, su misma tristeza es la que aflige al reino entero, añadió el anciano. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros?, demandó con impotencia el rey. ¿Tú tienes conocimiento de que haya ocurrido algo parecido antes?, intervino la reina. Tal vez en otros reinos.
Todos se miraban unos a otros. Sí, afirmó él. De hecho, lo escuché de un viejo amigo que habita en un reino muy lejano. ¿Y qué sucedió?, pues le preguntó ella, aunque todos esperaban su respuesta, mirándolo con gran interés. Se había extraviado, les contó, perdido en otro reino al que no correspondía. Los reyes compartieron una mirada de preocupación. ¿Crees que pueda haber sucedido lo mismo?, quiso saber el rey. ¿Es posible? Entonces, ¿sabes qué podemos hacer?, inquirió la reina con cierta impaciencia. ¿Qué hicieron en ese reino? Salir en su búsqueda, pronunció con tono solemne. El silencio se alzó en la sala. La respuesta no podía ser tan sencilla. Entonces mandaremos a la Guardia Real a que recorran reino por reino hasta dar con él, decidió el rey. No será tan fácil, Majestad, lo cortó el anciano. Algo de tanto valor no debería delegarse en otros así tan a la ligera. Tiene razón, concordó la reina. No podemos dejar en manos ajenas el futuro de nuestro reino. Es nuestra responsabilidad. Nosotros mismos iremos en su búsqueda, sentenció la reina, a lo que su esposo asintió. Pero, majestades, eso no es posible, discrepó otro de los ancianos. No pueden ausentarse y dejar el trono vacío y al pueblo sin guía alguna. Cierto, admitió la reina. No obstante, al menos puede hacerlo uno de nosotros, confiando que el otro cumplirá plenamente con el cometido de ambos. ¿En qué estás pensando?, preguntó su esposo con cautela. Yo iré a buscarlo, informó a todos, quienes, sin excepción, la miraban sorprendidos. ¿Estás segura?, insistió él. Hace un momento estabas de acuerdo conmigo en que es nuestra responsabilidad, le recordó. No volveré sin él. Todos admiraron la determinación de la reina, aunque se preguntaban si su empeño bastaría para salir triunfal en esta ardua tarea. Esa misma tarde la reina partió. El rey la despidió con un cálido beso como prenda que la acompañaría y avivaría su entereza y su confianza. Cuando ya se alejaba, ella giró su rostro para dedicarle una amplia sonrisa, llena de seguridad, y que le prometía que no cejaría en su empeño hasta encontrarlo. Esa misma sonrisa se mantuvo dibujada en sus labios durante mucho tiempo, siempre con el convencimiento de que, en el próximo reino a visitar, hallaría a su heredero, y sin embargo, una negativa era lo único que recibía en cada ocasión. Ya había perdido la cuenta de los soberanos con los que había departido, los distintos paisajes que había recorrido, cuántos ríos había vadeado o montes coronado para hallar siempre lo mismo, nada. En el reino alado, su soberana, la garza real, no supo darle razón del heredero extraviado, y en el reino oscuro, la hormiga reina ni siquiera tenía conocimiento de otros reinos además del suyo. Y así continuó, jornada tras jornada, mientras también perdía la cuenta de las que llevaba lejos de su hogar, del calor de los brazos de su esposo. Muchas veces pensó en volver sobre sus pasos. Tanto había caminado que tenía miedo de no reconocer el camino de vuelta. Empero, un último atismo de fortaleza salía siempre en su auxilio en esos últimos momentos de angustia y que le impedía echar la mirada atrás buscando en el horizonte los confines de un nuevo reino. Fue así como fue a dar con aquel lugar al que llamaban fin de la tierra, y durante unos instantes temió que su búsqueda estuviera condenada a finalizar allí también, pues ante ella se abría el ancho mar, el último de los reinos. Se adentró en él siendo también soberana. No le costó mucho conseguir audiencia con quien gobernaba, el rey emperador, quien la recibió complacido aunque no podía ocultar su asombro. ¿Qué le trae hasta el reino de las profundidades?, preguntó amablemente el rey. Importante ha de ser para que se alejara tanto de tierra firme. Mi reino se aflige por la falta de un heredero, comenzó a explicarle. Tanta tardanza nos hace pensar que tal vez se ha extraviado, por lo que ando en su busca. Pues lamento decirle que no tengo conocimiento alguno sobre eso. Aunque fueron en tono suave, esas palabras cayeron sobre la reina como una pesada losa,
porque se alzaba frente a sus ojos el final de un largo camino que había recorrido de forma infructuosa. La desesperación debía comenzar a reflejarse en su rostro, pues el soberano acuático comenzó a inquietarse. Entiendo que está siendo una ardua tarea, trató de sosegarla, y debes de estar exhausta. Si quiere descansar, se lo agradezco, lo cortó, aunque con cautela, no queriendo ofenderle. Pero llevo tantas jornadas fuera de mi hogar, y todo ha sido en vano. Bajó el rostro llena de tristeza. Aquí concluye mi viaje. Mejor será que regrese a mi patria. Espere, le pidió él en cambio. Tal vez no esté todo perdido. ¿Qué quiere decir? Parpadeó varias veces tratando de despejar las lágrimas. Sé de un manantial, le narró. Viene a morir a nuestro mar y, en su desembocadura, sus hilos de plata se van enredando en nuestras aguas. Se oyen rumores de que es mágico. ¿Mágico? No puedo decirle más, lamentó. Si quiere probar suerte. La reina asintió y decidió que no tenía nada que perder. Tras esa negativa, la única opción que restaba era la de volver a su hogar, por desgracia, con las manos vacías. El propio rey emperador dejó su trono coralino y se ofreció a escoltarla. Después de todo, no se recibía una visita de esa índole todos los días. La guió hasta la misma desembocadura, hasta donde pudo acompañarla. Ella le agradeció de corazón su ayuda y a partir de ahí continuó el camino sola. Anduvo por la ribera de aquel extraño riachuelo plateado, a contracorriente, sin saber muy bien qué debía encontrar. Mientras caminaba se limitó a observar aquellos hilos de plata que lo recorrían y que se iban enredando y desenredando entre sí, casi de forma caprichosa. Embelesada en sus brillos estaba cuando llegó a un claro donde 3 mujeres jugueteaban y cantaban. Se sorprendió enormemente, ya no solo por su presencia allí, sino por su apariencia. Una de ellas era apenas una niña, la segunda una bella muchacha y la última una mujer de cierta madurez. Lo sorprendente era la similitud de sus facciones. Parecían una misma mujer, pero en los distintos estadios de su vida. Al verla, la niña se escondió tras las otras 2 que observaban a la reina con suspicacia. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?, inquirió la mayor de las 3. El rey emperador me trajo hasta este manantial, explicó sin comprender aún sus miradas llenas de desconfianza, aunque al nombrar al soberano parecieron suavizarse. Algo debe de afligirle en demasía, supuso la joven, pasando entonces la reina a narrarles toda su aventura. Las 3 mujeres compartieron miradas que parecían hablar por sí mismas, tras lo que se inclinaron a tomar una de aquellas hebras entre sus manos, para acto seguido colocarse una al lado de la otra en la orilla del riachuelo. La más niña dirigió la vista hacia su nacimiento, la joven miraba hacia el cauce que pasaba delante de sus pies, y la última hacia el curso que se iba alejando de ellas. Poco después, soltaron una agente hebra y se dirigieron hacia la reina. Ese heredero aún no toca el curso de su vida, relató la joven. ¿Eso qué significa?, preguntó la reina con pesar. Jamás llegará el heredero que tanto ansiamos, concluyó mientras se le cortaba la voz. Tal vez aún no ha iniciado su viaje hacia ustedes, trató de consolarla la más vieja, aunque no sirvió de mucho. La reina asentía una y otra vez mientras las lágrimas recorrían sus mejillas. Esta vez fue la más niña la que la miró con intensidad a sus 2 compañeras, quienes asintieron a su silenciosa demanda. Venga con nosotras, corrió a pedirle a la reina, tomándola de la mano para que la siguiera. La reina obedeció, aunque sin comprender, dejándose guiar mientras se adentraban en lo que iba convirtiéndose en un bosque espeso de árboles retorcidos y llenos de ramas nudosas, de aspecto tan umbrío que no dejaba pasar la luz del sol, apenas un rayo que iba a iluminar un castro muy antiguo.
una fortaleza casi a medio derruir. Se introdujeron en él y bajo sus cimientos se abrió ante ellas un pequeño castillo de cristal. Aún no se acostumbraba la reina a tan enigmática visión cuando una mujer apareció justo frente a sus ojos. Era muy hermosa, con el porte mismo de una dama y envuelta en una inmaculada túnica blanca. Su aflicción me conmueve, le dijo antes de que pudiera pronunciar alguna palabra. Entonces tomó sus manos y cerró los ojos, que parecían llenos de lágrimas. Una vez los hubo abierto, como si se hubiera contagiado de su misma tristeza. Lo que les han dicho es cierto, le reiteró entonces. Su heredero aún no ha emprendido el viaje que le llevará hacia usted. ¿Y qué puedo hacer hasta entonces?, demandó con cierta inquietud. La doncella introdujo su mano entre los pliegues de su túnica, tomando algo en su puño. Luego abrió su mano frente a ella. Sobre su palma descansaban sendas ampollas de vidrio que contenían una sustancia color verde ambarino. ¿Qué es?, preguntó aceptando el regalo. Se llama esperanza, pronunció con suavidad. Nunca había oído hablar de ella, reconoció ella mientras observaba el brillante líquido. Es un bien muy preciado y escaso, le advirtió. ¿Y qué debo hacer con él? Ofrecerlo a su esposo y tómenlo juntos. Les va a ayudar mientras esperan la llegada de ese heredero que tanto anhelan. Se lo agradezco enormemente, le dijo mientras resguardaba entre sus manos aquel tesoro. Lo sé, respondió la doncella con una cálida sonrisa y cuya tibieza la acompañó en su viaje de retorno. O tal vez fue que ya no sentía el fracaso de volver con las manos vacías, pero cuando se quiso dar cuenta, estaba en las puertas de su reino. Ya era noche cerrada y una fuerte tormenta se cernía sobre el castillo, pero eso no impedía que su esposo estuviera guardando por ella en el portón principal. La atrapó entre sus brazos y la condujo presto hacia su recámara, donde la ayudó a secarse mientras ella, con impaciencia y entusiasmo, le narraba toda su andadura. Dijo que debíamos tomar esto. Le mostró las 2 ampollas que la doncella le dio. ¿Qué es? Esperanza, le dijo. Sin más que cuestionar, el rey tomó uno de los recipientes y del mismo modo que hacía su esposa, bebió su contenido. Una gran sensación de calma y sosiego los envolvió, haciéndolos sonreír, mientras la certeza de que todo iba a salir bien se instalaba en sus corazones. Se abrazaron, llenos de regocijo, y así reposaron en su lecho, ambos exhaustos, ella por tan dura travesía y él por la añoranza que lo había acompañado en su ausencia. No supieron cuánto tiempo permanecieron dormidos, tal vez horas o jornadas enteras, y así continuaron hasta que algo despertó a la reina. No fue el luminoso rayo del sol que entraba por la ventana o el canto del gorrión que se había posado en el alféizar. Fue un delicado pellizco que sintió en su seno. Bajó la vista y vio que un bebé se acurrucaba entre el hueco que formaba su cuerpo y el de su esposo, prendido de su pecho, que se alimentaba de ella. Llena de gozo y tratando de moverse lo menos posible, alargó su mano hacia el rostro de su esposo, despertándolo con una caricia. Puso un dedo sobre sus labios pidiéndole silencio y señaló con la vista hacia abajo. Una amplia sonrisa llena de dicha se dibujó en el rostro del rey, mientras enjugaba una lágrima de felicidad de la mejilla de la reina. El heredero, por fin, había encontrado su hogar. ¡Qué bonito cuento! ¡Qué bonito cuento de la esperanza! ¡Qué bonito! A mí me gustó. ¿Qué tal? ¿A ti también te gustó? Y bueno, con esto concluimos el día de hoy, las aventuras en las que nos fuimos a pasear con la imaginación. Yo te espero cada semana y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que también se llama Radio Pasión US. Recuerda que Pasión se escribe con doble S. Te invito
a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés atento de la programación, ya que tenemos muchos temas, contenidos diversos de entretenimiento, de cultura, de cocina, de desarrollo personal, de espiritualidad y hasta un espacio infantil. Te puedes divertir mucho aquí en la estación. Y bueno, pues solo me queda agradecerte el favor de tu compañía el día de hoy. Recordarte que yo tengo mis libros en Amazon y que los puedes buscar con mi nombre, Paula Guzmán, y que puedes escuchar muchos de mis programas, la mayoría de mis programas que están en YouTube, si es que no te puedes conectar el día del estreno en la radio. En la radio estamos en www.radiopasionus.com los martes a las 8 de la noche y los viernes a la 1 de la tarde, hora del centro de México. Y en YouTube, si te gusta, puedes volver a escucharlo y compartirlo. Y así nos ayudas a seguir creando contenido, suscribirte es gratis y acompañarnos en esta pasión que nos mueve, que es aportar algo para ti. Te mando un beso y hasta la próxima.